Los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es su hermano y amigo Raimundo Benítez. Yo quiero compartir una palabra en este momento que estoy seguro que va a ser de gran bendición para todos ustedes. La palabra de Dios se establece en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo 21. Tenemos que escuchar atentamente, primeramente, qué es lo que Jesús está diciendo en este versículo. Tengamos en cuenta que Jesús se está dirigiendo al pueblo judío. Algunos ya estaban llamándole Señor, sin embargo, más tarde vemos cómo niegan la obra de la cruz de Cristo. Si no es el que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Jesús no está hablando de las obras. Jesús está hablando de la voluntad de mi Padre. La Biblia dice en Juan, capítulo 6, versículo 40, dice, porque la voluntad de mi Padre es que reconozcas al Hijo, amén, al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, dice la palabra de Dios, y yo le resucitaré en el día final. Voy a repetir, porque la voluntad de mi Padre, dice Jesús, en Juan capítulo 6, versículo 40, es que reconozcas al Hijo. Esa es la voluntad de Dios. No estamos hablando de obras. Si conectamos, amable oyente, si conectamos estos dos versículos, vemos que es posible hablar de Jesús como Señor, pero nunca realmente recibirlo como nuestro Salvador personal. Voy a repetir esto, podemos hablar de Jesús, sin embargo, nunca haber nacido de nuevo. La palabra dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. ¿Sabes algo? La Escritura no nos dice que nosotros somos salvos por las obras. Las obras que nos da el Padre a hacer después de la conversión, esto es por medio del Espíritu Santo, son asignadas a nosotros por medio del Espíritu Santo, y estas no son obras para la salvación, son obras que glorifican a nuestro Padre Celestial. Algo importante que tenemos que tener en cuenta, la diferencia entre voluntad y obras. En Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Entonces mira lo que dice la Biblia, nunca os conocí, Jesús le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son estas personas que se dedicaban a profetizar? ¿Quiénes eran estas personas que se dedicaban a echar fuera demonios? ¿Quiénes eran estas personas que se dedicaban a hacer tantas cosas para el Señor? Estos son lo que la palabra dice, los falsos profetas y los falsos maestros. Y note lo que Jesús dijo, nunca os conocí. Jesús dice, nunca os conocí. Esto puede dar a entender y significa que estas personas nunca habían nacido de nuevo. Estas personas no habían nacido de nuevo, por lo tanto Jesús nunca los conoció. El mundo está lleno de falsos profetas, y más en este tiempo. El mundo está lleno de falsos maestros. Personas que andan engañando a las personas, hablando en nombre de Dios. Sin embargo, Jesús nunca los conoció. Una palabra muy interesante que yo noto en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 20, que dice que al final de los tiempos los comprenderán con claridad, dice la palabra de Dios. Y yo no envié a esos profetas, dice Jeremías, pero ellos corrieron, dice Dios, ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Jeremías 23, versículo 20. El mundo está lleno de falsos profetas, y hoy en día solamente hablan espíritus mentirosos. Estos falsos profetas dicen hablar en el nombre del Señor. ¿Por cuál es la clase de su mensaje? Solamente están hablando de prosperidad, de cómo hacerte rico, de cómo hacerte millonario, pero no hay una palabra específica de parte de Dios, oye, que puedas romper con el egoísmo en tu vida. No hay una palabra de parte de Dios que te diga, hey, tienes que despertar, está yendo por un camino equivocado. Esa no es la senda que yo determiné en mi palabra.
Jesús describe a aquellos que serán capaces de invocar su nombre en el día del juicio. Interesante, ¿verdad? Serán aquellos que escuchan sus palabras, las ponen en práctica, dice la palabra, estos hacen la voluntad de mi Padre. Los verdaderos creyentes, y con esto voy a terminar, son los buenos árboles, como dice la palabra. Aquellos que producen buenos frutos, según Gálatas 5, versículo 22. Las verdaderas ovejas que miran a Cristo dependen de Él, de su salvación, de la vida eterna. Estos son los que entrarán en el reino de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estaremos hablando en la próxima ocasión sobre estas cosas, esperando que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Y la gran pregunta es, en este preciso momento, ¿has nacido de nuevo? ¿Está Cristo realmente gobernando, reinando en tu vida? Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.